Otredad, orientalismo e identidad. La modernidad atravesada. Teología, política y mesianismo. Mesianismo y redención, prolegómenos de una teología judía. La palabra y la errancia para una filosofía de la inexistencia. Algunos de los libros y trabajos del doctor Emmanuel Taub, quien es doctor en ciencias sociales, es magíster en diversidad cultural, es investigador del CONICET, es docente, es pensador, es judío, es argentino, es un amigo. Emmanuel, buenas noches. Un gusto Hola, compartir este tiempo con vos. hola Víctor, ¿cómo estás? Nada, muy agradecido de la invitación y más agradecido todavía de la presentación. No es necesario, creo que solamente definirse como alguien que piensa y trata de ayudar a pensar. Esa es la mejor definición. Bueno, eso no es poca cosa. Pregunto, ¿todos esos libros que están atrás los leíste? Sí, sí, sí. Sí, algunos tal vez no, pero sí, esa es una parte de la biblioteca. Y bueno, tenemos también en el caso argentino, podríamos decir, a diferencia de otros países y de otros lugares donde se hace otro tipo de investigación, o la misma investigación, pero con otras herramientas, que acá la característica es que las bibliotecas nos las armamos sobre todo nosotros mismos en nuestras casas. Eh, por lo menos en el recorrido y en el camino en el que investigamos y en el camino en el que nos construimos, ¿no? Dentro de la investigación. Ujú. Emma, y esos libros, por ejemplo, ¿sobre qué son? ¿Qué tópicos abarcan? Eh, Voy a girar la cabeza. Sí. Acá, esta es como la parte de la biblioteca, porque la biblioteca gira por todos lados y vas para allá para mi estudio, pero esta es la parte de la biblioteca como más general de lo que es filosofía, filosofía política, judaísmo, cristianismo, teología cristiana, porque acá está, por ejemplo, la obra de los tomos de Hans Urs von Balthasar. Bueno, acá todo esto es teología Ajá. cristiana, sí, está Tillich, está von Rad, bueno, todo lo que leo y que me gusta leer y trabajar, también San Agustín, Abelardo, y después por ahí Ujú. está todo, bueno, soy muy digamos, puntilloso en el orden de la biblioteca y tardo mucho. Cuando armé esta hace poco, tardé más de una semana en armar, digamos, lo que va en cada anaquel, ¿no? Y acá también hay ciencia política, teoría política, genocidio. Bueno, esta es la biblioteca de eso. Después hay una de literatura y después hay una Ujú. enteramente de lo que es judaísmo, fuentes e islam. Y después está la biblioteca al lado de mi escritorio, que es como lo que trabajo, lo que siempre consulto. ¿En qué temas estás ahora puntualmente trabajando? Bueno, acabo de entregar a una editorial, por suerte creo que todavía no la puedo nombrar, pero es una editorial muy grande que tuvo, nada, leyó el libro, les gustó y tengo la posibilidad de publicar ahí, que va a salir a principios del 2021, un libro que estuve 6 años escribiendo, que se llama La palabra y la errancia, el último que has leído en la Ujú. presentación, para una filosofía de la inexistencia. Y ahora estoy, bueno, ya hace 5 años con un proyecto sobre angelología en el judaísmo, o sea, el problema de los ángeles y la relación con la filosofía política, con la teología. Y básicamente lo que yo me dediqué 10 años al mesianismo judío, ¿sí? Que esas fueron mis investigaciones doctorales y postdoctorales y, y de Ujú. maestría, o sea, producto de esas investigaciones salieron los dos libros que leíste, o sea, La modernidad atravesada y Mesianismo Sí. y Redención. Mesianismo y Redención es un libro que tiene como 500 páginas y lo que me dispuse es no volver a escribir un libro de 500 páginas, por lo cual los últimos 6 años desde ahí estuve tratando de construir este libro que sale ahora, que tiene, por lo menos en lo que es el formato del Word, 130 páginas. Pero bueno, cambia, estoy Ujú. muy feliz por el trabajo, costó mucho, 6 años no es poco tiempo, pero fue mucho trabajo, escritura, reescritura y tratar de encontrar ahí algo propio, algo muy propio en cuanto al pensamiento. Ahora, yo la primera pregunta que te hago a propósito de lo que estás estudiando de angelología y política, digo, ¿tienen algo que ver los ángeles con los políticos? ¿O con lo político? En primer lugar, tienen algo que ver con el mundo material.
Entonces, ya Ajá. ahí tiene que ver con el desarrollo de la historia universal, pero no universal desde Hegel, ¿no? Que era un autor que definía la historia universal como la historia del ser humano, sino la historia universal como la historia del ser humano y el mundo, ¿no? El mundo naturaleza, que es Ujú, sobre el que estamos sostenidos, ¿no? Estamos parados en el mundo, que es ujú. lo que ahí justo nombraste al Papa Francisco, por lo que pasó, creo que hoy o ayer, pero cuando sacó la Laudato Si, ¿sí? Cuando sacó justamente el texto sobre el cuidado de la casa y toda la cuestión de los cambios, del cambio climático, la destrucción del planeta, hay mucho. Entiendo y creo y más o menos lo sé que Francisco sabe bastante de la cuestión judía y la ecología, porque mucho Sí. viene desde ahí. Sí, bueno, tuve la suerte de estar en un grupo de estudios con Escanone, por lo cual, Ujú, bueno, tiene una relación muy cercana con el Papa Francisco, por lo cual sé que sabían todo esto. Pero bueno, el cuidado de la casa, ¿no? El cuidado del planeta Tierra tiene que ver con esto, con que nosotros no somos propietarios en algún punto te diría que no somos propietarios ni siquiera de nuestra propiedad, pero no somos propietarios del ujú. mundo. O sea, el mundo estaba antes que nosotros, creo que va a estar después, porque me parece que ya las cuestiones se están acelerando mucho, pero si no lo destruimos o no nos destruye a nosotros nuestra propia pulsión de destrucción de la civilización humana, ¿no? Con el COVID ahora y con los Ujú, virus que vendrán, debería quedar el mundo ujú, después. Y entender eso, nosotros transitamos, erramos, de alguna manera terminamos siendo siempre extranjeros en el mundo, y eso choca, por lo menos desde la perspectiva judía, desde la que yo me sostengo, choca con la visión de la modernidad y con lo que se construyó el paradigma de mundo que tenemos hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día. ujú. ¿Cuáles Eh, son los puntos de choque más notorios? y principalmente, por lo menos en esta cuestión, Eh, una cuestión que también digamos, la propia tradición judía y los judaísmos se transformó para poder entrar a este mundo moderno, que era un mundo secular, o que es un mundo secular, donde, digamos, la figura política principal es el Estado-nación, ¿no? Con la sociedad nacional, con Ujú, las identidades nacionales. Y en ese sentido hay una gran diferencia casi inasimilable, ¿sí? Más allá de que el judaísmo se define por primera vez como religión en el siglo XVIII, o sea, justamente para poder dialogar con el mundo moderno, y transformarse en religión quiere ujú. decir entender la religión como una cuestión privada, que uno lo practica en el ámbito de su hogar y digamos, y en la sinagoga, en el lugar donde se hace la ritualidad, pero que digamos, en la cotidianeidad de la vida social uno es nacional de donde nace, ¿no? Según si es por sangre o por territorio, por tierra. Ahora, el judaísmo nunca fue una religión así. O sea, también tenía características como esta religión, pero los judaísmos, yo lo hablo en plural porque no hay un solo judaísmo, pero son una tradición interpretativa, una forma de vida, una forma de mirar al prójimo, una forma de mirarse a uno mismo, los cantos, la cocina, también la ritualidad, pero no solo la ritualidad. Siempre doy el mismo ejemplo que es si haces una torta, un bizcochuelo, cosa que yo no hago, pero bueno, tomo ese ejemplo. Ahora estoy viendo Ujú. Masterchef, que por lo menos aprendo algo, pero si haces un bizcochuelo y en la mitad le pones, digamos, una taza, ¿no? O un bol, y decís, bueno, esto es Sí. el bizcochuelo, todo lo que queda alrededor queda fuera de eso. Eso es lo que pasó con el judaísmo. O sea, cuando pones el bol y cortás el bizcochuelo, eso es religión. Ahora, todo lo que está alrededor, básicamente, eh, se intentó Son costumbres, tradiciones, la mística, antropología, digamos. no, digamos, la mística, las narrativas místicas, las ortodoxias, la posibilidad del judaísmo y la vinculación con el marxismo, con otras ideologías, todo lo que no es simplemente religión como una práctica ritual, ¿sí? Eso queda afuera, pero en ese quedar afuera en realidad termina desbordando las categorías modernas, o sea, y eso, desde mi perspectiva y apoyado también en otros autores, creo que es lo que explica muy bien el genocidio nazi dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial.
porque es ahí donde hay que entender que los judaísmos rompían con la lógica de la modernidad. O sea, con la lógica de, ¿y cuál es la lógica de la modernidad? Justamente la contraria a los judaísmos o al judaísmo. ¿Por qué? Porque los judíos entienden que solo Dios es uno y único, y nosotros estamos construidos en la diferencia. Somos en la diferencia, y somos en la diferencia a través del lenguaje. Y decir el lenguaje no es solamente la palabra, sino cualquier tipo de lenguaje, ¿no? Hasta con el mundo naturaleza. Como dice Martin Buber, que es uno de los grandes filósofos judíos o pensadores judíos del siglo XX, si vos entablas una relación, o sea, si un árbol, ¿no? Da el ejemplo, para pensar no solamente al ser humano como la otredad, o sea, como el prójimo con el que uno se vincula en esa diferencia. Pero si, por ejemplo, a un árbol vos lo ves y lo podés definir desde la imagen, lo podés definir desde cómo se mueve con el viento, lo podés definir desde, digamos, de qué tipo de árbol es. Esa es la forma de definir un árbol. Ahora, si vos lo definís o lo mirás como un otro, ¿sí? Ya ahí cambia la cosa y justamente se genera este diálogo con la diferencia, que no, o sea, que no anula al otro. ¿Y qué quiere decir eso? Si a mí el árbol me da de comer, yo voy a tener responsabilidad por el árbol, pues lo voy a cuidar para que me siga dando de comer. Si el árbol me cubre con el sol, ya no es solamente un árbol que es una especie o simplemente la imagen del árbol, ¿sí? Yo necesito que ese árbol siga existiendo. Si los árboles nos dan olivos, o sea, olivas digamos, para vivir y generar nuestro ingreso, o sea, ya no es solamente un árbol, es lo que yo cuido, riego, mantengo, y ahí es donde dice Buber, que me parece genial, también un árbol o sea, como ejemplo de lo que no es lo humano, se vuelve parte de este diálogo, porque yo me responsabilizo por ese árbol. Ahora, Entonces, volviendo a la pregunta anterior que te sí, hacía a propósito, estamos en un mundo donde hay estratos políticos, donde hay estructuras políticas, sí. y te decía, ¿los ángeles tienen que ver con esto a propósito de tu estudio? Y mira, en primer lugar, sí, nos fuimos de ahí, pero una sola cosita más, porque si no, no termina. Y frente a eso del uno Sí, y único, lo que se establece como uno y único en la modernidad es el Estado. Un Estado único, con un territorio único, con una sociedad nacional única, homogénea, y es justamente lo contrario lo que choca, ahí para cerrar justamente esta diferencia. Ahora, Los Ángeles es es decir, parte... perdón, ahora sigo yo, perdón, ahora sigo Sí, yo ahí, porque me interesó algo puntual de avanzar. Es decir, que quede claro que entonces lo que choca con los estados modernos es que la concepción judía es lo es único Dios. único es Dios. Y Sí. los estados creen que lo único único, los estados modernos, es el Estado, ¿verdad? La Totalmente, concepción de Estado. con todo lo que tiene. Y un ejemplo que es muy nuestro de Argentina, ¿sí? Me voy a meter con Sarmiento, pero bueno, Vale. pobre Sarmiento, no tiene nada que ver. La idea del guardapolvo blanco es justamente la Sí, articulación social de esta idea de construir una sociedad homogénea que anule la diferencia. Ahora, el problema es que nosotros somos lo que está bajo el delantal blanco, no somos las 8 horas de colegio esencialmente. del delantal blanco, porque cuando salimos de ahí, nos sacamos el delantal y somos o sea, digamos, el estrato social donde estamos, nuestras faltas, o sea, nuestras imposibilidades, nuestras riquezas, eso es lo que somos. El delantal blanco es la idea de construir una homogeneidad, ¿sí? Y eso es no pensar en la diferencia para construir la sociedad. ¿Cuánto tiene que ver la educación en un pensamiento machista, homófobo, universal en la regla? ¿Cómo has estudiado y cómo has visto esto, Emanuel? Bueno, esto es parte, sobre todo, del pasaje del mundo. Bueno, nosotros, nosotros, ¿no? Digo, nosotros, América o América Latina, no estamos en el mapa de la construcción de esta realidad, ¿sí? Porque todavía, digamos, estaban llegando los europeos, es más, cuando llegan los europeos, entienden que acá era tierra arrasada, ¿sí? Porque justamente las poblaciones originarias, como no eran cristianas, no eran seres humanos y había que humanizarlos, porque ser humano era ser cristiano, ¿no? En Europa, cristiano de las diferentes corrientes que ya había. Entonces,
se piensa América Latina, sobre todo, desde esta idea de que, bueno, hay que construir la América Latina, ¿sí? Primero, desde convertir o transformar a esa población sin alma y darle un alma, ¿sí? Y transformarlo en un ser humano, que es la perspectiva que tenían, y después las bases de la sociedad que tiene que ser igual, o por lo menos que se tiene que parecer a la de Europa. Y en Europa el pasaje del mundo feudal, ¿sí? Donde la forma de ver el mundo estaba dada por la relación entre, digamos, el paradigma religioso y el rey, es lo que se rompe con el pasaje de la modernidad, ¿sí? Porque ahora nosotros tenemos la capacidad de darnos nuestra propia ley, ¿sí? Entonces, esa transformación, y en ese momento es donde todas las cuestiones doctrinales de la religión que estaba en el mundo feudal y que tenía una posición sobre el machismo, sobre el lugar de la mujer, sobre el lugar de los niños, sobre el aborto, sobre todas estas cuestiones, ¿sí? Se traslada secularmente a las bases del Estado. Y por eso, justamente cuando el Estado moderno, y acompañado de este nuevo mundo, porque es una, o sea, porque es lo mismo que esta cuestión. No había idea de derechos humanos y de ser humano antes de la modernidad. ¿Sí? En modernidad estamos hablando mitad del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Hasta por lo menos con las bases de Sí, la Revolución Francesa en 1789. No había ser humano, el ser humano es una construcción, ¿sí? Y tal vez el documento más paradigmático de esto es el documento que sale en 1789 con la Revolución Francesa, que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde por primera vez dice que por ser seres humanos somos iguales, y por ser iguales tenemos 4 derechos inalienables. Y uno de esos derechos que nos corresponden por ser seres humanos, que se acordaron ahí que éramos seres humanos y que éramos iguales, es la propiedad. O sea, y eso marca muy bien que la lógica moderna es la lógica capitalista y el capitalismo es la modernidad. Porque la propiedad podría tranquilamente no estar como un derecho natural del ser humano. Sí, el otro es la libertad, ahora el derecho a la opresión, sí. en la tradición justamente judía estaba el año de gracia, ¿no? Es decir, a nivel de lo político y de lo económico. Ahí ¿En está qué esta cuestión. consistía exactamente el año de gracia? Bueno, ahí estoy muy buberiano hoy, ¿no? Pero Martin Buber, él se presenta como un socialista profético. ¿Qué es lo que dice? Hay que volver Ujú. al profetismo. ¿Por qué el profetismo? Porque eran hombres de su tiempo que llevaban adelante la palabra, o sea, revelada, pero además porque trataban de modificar el mundo, la sociedad o las organizaciones sociales de su tiempo, y decía, ¿qué es lo que se propone en la revelación y que ellos motorizan políticamente? Por ejemplo, cada 7 años liberar a los esclavos, lo cual en el momento en que existía la esclavitud es el esclavo, pero después hay que transformarlo porque como es una tradición interpretativa, no nos quedamos en esclavo, nos quedamos en aquel que depende de mí. O por ejemplo, cada 50 años liberar la tierra. ¿Quién quiere? Y condonar las deudas. Vayamos a ver quién quiere condonar las deudas cada 50 años y dar la tierra para que descanse. Esas cuestiones son las que se borraron justamente de nuestro mundo actual. En lo político, ¿cómo ves hoy, desde el lugar del pensamiento judío, al mundo y a la Argentina? Los principios judíos, tráelos al hoy y decime tu visión del mundo y de nuestro país. Bueno, en primer lugar, la base para pensar toda la historia y el mundo actual es, digamos, lo que se conoce en castellano como los 10 mandamientos, que es la base de la ética, ¿sí? No es que la religión crea la ética, sino que la ética crea la religión, en todo caso, porque es esa revelación de esos primeros, digamos, preceptos que marcan la forma de vida de una persona en relación con lo divino, en relación con el mundo y en relación con el otro, con el prójimo, los que son la base de una ética moderna. Ahora, creo que el gran dilema y la gran problemática fue que nuestro mundo actual separó lo político de lo moral, ¿sí? Y de hacer justamente que podamos tener una acción social sostenida por una ética política, y es lo que, o sea, lo que se dividió totalmente. O sea, la ética como forma de accionar, o sea, la moral como valores, va por un lado, lo político va por el otro. Y en ese sentido, lo que perdimos es justamente todo lo que nos da
los valores vinculados, no solo con el mundo, porque eso ya lo dijo el Papa, ¿no? Con el otro, ¿sí? Y salieron del ámbito de lo político, ¿sí? De la administración de la sociedad y del poder. Entonces, ya solo pensarlo desde ahí da cuenta de que nuestro mundo, no voy a decir palabrotas en la televisión, pero de que nuestro mundo está marcado por digamos, por un trazo político en el que no contiene, ¿sí?, a la figura del prójimo, por ejemplo, Ujú. que es, que es fundamental, digamos, desde la ética. No hay ética si no hay otro. Y eso Yo en algún también. momento hice un análisis de ese dicho que la expresidenta argentina, la expresidenta Cristina Kirchner decía, la patria es el otro, ¿no? Es decir, ¿Mm? desde el pensamiento judío, ¿considerás que la patria es el otro? O al decir la patria es el otro, nosotros nos desresponsabilizamos, nos quitamos la responsabilidad de nosotros mismos para suponer de que el otro es la patria y yo estoy fuera de esa otredad. Ante todo, para mí, sobre la patria, una definición que es un autor clave que falleció el año pasado, que es George Steiner, recomiendo a todos leer, ¿sí?, porque es un pensador universal, decía, la patria judía es el texto, lo cual, Claro. o sea, lo cual pone hasta en discusión, por lo menos, ¿sí? Porque el rol del intelectual, el rol del pensador, primero que no es institucional y segundo que tiene que estar contra la institución en el sentido que es el que lleva a la institución a pensarse a sí misma, ¿sí? El que tiene que criticar. Ahí ya tengo un problema con los pensadores articulados con la ideología, digamos, y con el gobierno de turno. Y en segundo lugar, justamente, ahí se ve la diferencia. En esta simple definición, la patria judía es el texto, ¿sí? Pero El texto. ese texto comienza justamente con el otro universal. Pues no nos olvidemos que el texto, cuando hablamos del texto revelado, es lo que en hebreo se llama Torah, lo que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Solo eso es revelado, ¿sí?, para la tradición judía. Entonces, revelado directamente como la revelación Sí, sí. de Dios. Entonces, eh, toda la primera parte, que es lo que es el Génesis o Bereshit, es universal. O sea, la civilización prediluviana, antes del diluvio, ¿sí?, que es justamente lo que se está leyendo hoy dentro de la Torá en la sinagoga, es toda la sociedad universal. Ahí no había judaísmo. Y antes de crear al hombre, al ser humano, ¿sí?, hay 5 días en donde se crea al mundo. O sea, el ser humano es el final, no el principio. No se crea el ser humano y después se crea, digamos, en el texto, en la narrativa bíblica, el mundo. Entonces, hay una lógica que tiene que ver con cómo se dan las cosas. O sea, es más, en la segunda, porque hay dos relatos de la creación del ser humano. En la segunda, Dios le dice al Adán, digamos, que estaba ahí, voy a poner ante ti todas las cosas del mundo para que le des nombre. Porque el lenguaje humano es nominador y cuando es nominador es dominador, ¿sí? Entonces, el lenguaje divino es creador, Dios dice y hace, ¿sí? El lenguaje angelológico es transmisor, porque son los que llevan los mensajes o los que llevan data, digamos, son el Google, ¿sí?, que se mueve de un lado Sí, para el otro, ¿sí? Entonces, eh, ya desde la construcción misma de la narrativa bíblica, la primera parte es el otro, ¿sí? Y es el otro universal, ¿sí? Ahora, es muy ujú, interesante porque es el otro universal, pero al mismo tiempo es la piedra basal de lo judío, ¿sí? O sea, no hay judaísmo si no ujú. hay revelación y si no hay Torah, o sea, si no hay Pentateuco. Pero algo más, no hay cristianismo y no hay islam si no hay eso. No si no hay judaísmo, si no Claro, hay revelación. Porque no hay Dios. claro. O sea, no hay noción, no hay idea de Dios si no hay revelación. O sea, si no hay Torah, si no hay Pentateuco, no solo no hay judaísmo, no hay creación, no hay un sentido de responsabilidad ante lo creado, ante nuestra historia, y tampoco hay cristianismo en Islam. Por eso digo, hay una vinculación fuerte entre las tres religiones monoteístas y es importante, bueno, es lo que se perdió, ¿no? También, esas cuestiones. Pero digo, y el otro es clave, el de no le hagas al prójimo lo que no quieras que te haga a ti mismo, que como digo El siempre, imperativo categórico. sí, ¿no? Y además,
como digo lo volvió mainstream el cristianismo, pero está en la Biblia judía, o sea, está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Claro. El imperativo categórico, o sea, que es la noción de Kant de que hay unos valores que uno absorbe o naturaliza antes de actuar, no que vienen a juzgarte después de actuar, eso es la Biblia judía, eso es el Pentateuco, esos son los 10 mandamientos. No es una ley punitiva que, o sea, vamos a un caso muy fácil que tiene que ver con, hay todas unas reglas de alimentación dentro del judaísmo, ¿no? O sea, que se llama Ujú. la comida kosher, el kashrut, o sea, toda digamos, uno lo puede racionalizar, que tiene que ver con momentos históricos, o uno puede decir, hay cosas que no se pueden racionalizar, pero lo que sí es una dietética para los judíos para vivir mejor, ¿no? Es más, algunas cosas coinciden con lo que hacemos hoy, no mezclar lácteos con carne, tiene que ver con, bueno, los que tenemos problemas estomacales nos viene bien no mezclar lácteos con carne, o sea, tiene lógica. Claro. Ahora, si yo, ahora terminamos, ¿no? Bueno, estamos en 40, ya no sé en qué estamos, pero si terminamos ahora el programa y yo me pido, ya no me voy a los carritos de la costanera, sino de la costanera acá de la ciudad de Buenos Aires, sino que pido que me traigan un sándwich de un choripán, ¿sí? Que es Sí. cerdo, y que el cerdo está prohibido, o no se puede comer. No termino el choripán y va a venir la policía rabínica a golpearme la puerta y detenerme. O sea, no existe eso hoy en día y casi en ningún momento de la historia judía, sino que todo lo que presenta esa revelación tiene que ser un imperativo categórico, ¿sí? Tiene que estar en nosotros antes que actuemos. Eh, ¿Qué es ser judío? No me andan esto. ¿Qué es ser judío? Bueno, ni ¿Lo siquiera. necesitas para pensar? Sí, sí. ¿Lo necesitas para Te iba pensar? a preguntar si se puede fumar o no se puede fumar, pero como estamos, ya No, está. nunca nos ha pasado, pero Bueno, miremos para otro lado. Yo no veo, yo no veo. si no fumo no pienso, y si no es fumar es Y caminar, si no porque pienso, no existo. sí, y soy casi peripatético, o sea, necesito caminar. Si no voy a caminar, necesito fumar, Pero, entonces no me bien, puedes sacar las dos opciones, digo. pero además estás en tu casa, ¿no? No estás en el Sí. canal. No, Así que, eso es bien. importante. De todos Bueno, modos decimos, fumar es perjudicial para la salud, sí. para Ah, todos los que bueno. están allí. Bien. Bueno, Me decías, ¿qué es ser judío? Bueno, eso es una. A ver, la respuesta ni siquiera es muy difícil para el propio judío. ¿Por qué? Porque el judaísmo es o sea, son tradiciones interpretativas de ese texto revelado que surge, ¿no? Y que sí, se revela y que es para los seres humanos, porque, digamos, todo el texto del Pentateuco está diciendo esto no es divino, o sea, vos no tenés que esperar que Dios dé premios o castigos, sino que esto es para ustedes. ¿Sí? Digamos, ahí el hecho clave es en Deuteronomio 30, donde dice la Torá, o sea, estas enseñanzas, porque además Torá es enseñanza, dice, no están del otro lado del mar para que nadie vaya a buscarlas y te las traiga y te las explique, no está en el cielo para que nadie suba a buscarla, te las traiga y te las explique, sino que está entre ustedes. Por lo cual, ya el propio texto revelado te está diciendo, es para interpretar, ¿sí? Y es tan universal, justamente ese texto, ese Pentateuco, que a nivel de las enseñanzas, no a nivel de la parte histórica de todas las narraciones, sino de las enseñanzas, ¿sí? De los preceptos, se puedan adaptar a todos los tiempos históricos. Ahora, el tema es que eh, cómo los adaptan en los diferentes tiempos históricos. Y hoy en día, dentro del judaísmo, tenemos tres grandes movimientos. El ujú, movimiento ortodoxo, el movimiento conservador y el movimiento reformista. Y cada uno hacia adentro tiene diferentes líneas, ¿sí? Por lo cual, ¿en qué se diferencia cada uno de ellos? Además de la forma de vida, pero fundamentalmente en cuán fuerte es la atadura, ¿sí? A una rigidez de la interpretación de ese texto o no, ¿sí? Y eso diferencia. Pero por otro lado, judaísmo también es cuando yo pregunto en un grupo de estudio, ¿no? Bueno,
¿por qué son judíos? Que me encanta hacer esa pregunta. Tengo 20 respuestas diferentes. Algunos te van a ir a la cuestión alágica, o sea, de la ley que dice el vientre materno, que hoy ya está superada, por lo menos dentro del movimiento conservador y reformista. Otros te van a decir... Claro, porque debemos explicar, perdón, expliquemos que, para los que no saben, que Sí, muchos, sobre todo hay toda una parte, todo un sector del judaísmo que dice que si no ha nacido de madre judía, de vientre judío, la persona que nace no es judía, solo es judío pero, aquel que nace de vientre judío. pero Lo eso, pero importante es la eso madre, ¿no? Sí, pero lo interesante de eso es que no está en la revelación, no está en la Torá, no está en el Pentateuco. Eso es una interpretación rabínica, ¿sí?, de el texto bíblico, que es la que genera la ley, porque la ley se genera desde la interpretación rabínica de ese texto. Ahora, tiene que ver con una cuestión histórica, por lo que estaba pasando, que para preservar la historia, digamos, o sea, y la vida del pueblo, se dijo, o sea, si nace de una mujer judía, es judío. Pero hoy en día, por ejemplo, el movimiento reformista y parte del movimiento conservador acepta la patrilinealidad, que es lo que aparecía en el texto de la Torá. O sea, que si tu padre es judío, ¿sí?, también sos judío, digamos. Pero Ahora, aparte de eso, el movimiento reformista hoy acepta la conversión al judaísmo. no, la conversión la acepta el reformismo, el movimiento conservador. Pues el problema es que suena movimiento conservador, pero es un movimiento, por ejemplo, es el mayoritario en Argentina y es muy progresista, ¿sí?, por lo menos en el momento en que Sí. transforma el judaísmo acá. Y el movimiento ortodoxo casi parte sí, parte no, ¿sí? O sea, porque nadie o sea, el judaísmo no es proselitista, solo hay un momento histórico con los cázaros en los que salen a convertir, pero si no, por lo menos desde la ley no es proselitista, pero tampoco es a puertas cerradas. O sea, el que quiere tener una vida judía puede tenerla, hay que hacer un proceso de conversión que tiene que ver con un proceso de estudio de los valores, de la tradición y de todo, y después, por lo menos desde el ámbito rabínico, te toman así como un Beit Din, que se llama como un, digamos, eh, no un juicio, pero sería, porque Beit Din es casa del juicio, pero sería como que te evalúan de alguna forma, o sea, no lo que aprendiste, sino el por qué, ¿sí? ¿Cuál es tu compromiso? O sea, ¿qué es lo que querés de la vida judía? ¿Sí? Y cualquiera se puede convertir, Ujú. ¿sí? Lo que pasa es que Eh, y ahí después, Emma, bueno, en el hombre tiene la circuncisión, hay otras cosas que se agregan, ¿no? claro, hay ritos, pero esos son ritos, ¿no? Ahí sí es un rito.